Buenas, buenas, blanquinegro, blanquinegra, bienvenidos a Informe Fermini, vuestro canal blanquinegro en YouTube. Bueno, vamos con la crónica del Club Deportivo Badajoz 2, Club Deportivo Cuarte 1, final de ida de los playoffs nacionales, por un puesto en segunda red. Un partido que fue muy ajustado, un partido en el que el Badajoz consiguió la victoria sobre la Bocina, remontando el gol de Villolada, que se adelantaba para el Cuarte en el minuto 9, pero Gustavo igualaba poquito después, y ya en el tramo de descuento era el Badajoz con un gol de Bravo, el que está siempre en el plan, el que daba la vuelta al partido con el 2-1. Y hacía que el Cuarte sumara su segunda derrota consecutiva y la primera lejos del Juan Guerrero el Lobo. La primera en toda la temporada, después de, son 38, 34, 38, 39 partidos. Solo han perdido un partido en casa y uno fuera. Ahí es nada, decía el otro. Ahí es nada. En un gran ambiente en el Nuevo Ibero, en un partido con un gran ambiente, un gran entradón, 9.000 almas que llenaban prácticamente el Ibero, hacía que tuviera una imagen preciosa, tribuna llena, el fondo contrario al marcador prácticamente lleno, preferencia, se veía mucha gente. La verdad es que era una auténtica maravilla el ambiente futbolístico que había, con una afición completamente entregada, que llevó al equipo en volanda durante muchos tramos de partido durante el Cuarte, que sorprendió a mucha gente, fue superior al Badajoz, y en esos momentos la afición respaldó al equipo y fue fiel a su equipo y lo sacó adelante. Un Cuarte que fue muy valiente en Badajoz, que fue fiel a su propuesta futbolística que viene haciendo durante todo el año con Javi Álamo, al que teníamos al lado en la cabina donde estábamos retransmitiendo el partido en el directo de YouTube. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que estuvisteis pendientes del directo de YouTube y seguisteis el partido a través de Informe Fermini. Y como decía, un Cuarte que sorprendió, ¿no? Un Cuarte, saltaban los dos equipos con las alineaciones prácticamente que preveíamos en la previa. El Cuarte acertábamos el 11 al completo. En el Badajoz nos equivocábamos en que metíamos a Galán y el que entraba de inicio era Calles. El resto eran los 10 que habíamos puesto en la previa. Y como decimos, salió un Cuarte muy valiente. Un Cuarte que a mí me sorprendió porque en todos los partidos que yo he analizado y le he visto para hacer el análisis, de hecho se lo comentaba a su analista que habló conmigo allí en rueda de prensa, me sorprendió esa presión alta. Yo había visto un Cuarte que efectivamente presionaba alto en algunas ocasiones en balón parado de la salida del equipo contrario, pero nunca había visto un Cuarte que metiera 5 jugadores en campo contrario y que se fuera a buscar, en este caso al Badajoz, al área del Badajoz, ¿no? Metió los 3 puntas habituales, Villolada, Tapia y Jorge, y se fue a buscar a la defensa del Badajoz, y luego metía a Peralta y a De Sus sobre Gustavo y sobre Miranda, y metía a Pepo, que saltaba cuando Bermúdez entraba hacia adentro. Pepo saltaba a buscarle. Eso imposibilitaba la salida del balón del Badajoz, que se encontraba súper a disgusto, y no conseguía dar 2 pases seguidos, ¿no? Siempre se veía con un jugador encimado del Cuarte. En esa primera media hora el equipo aragonés dominó el control del balón y el control del juego, un control del juego con un posicionamiento táctico muy bueno. Hizo lo que os explicamos en el informe, abría los centrales, los laterales, los tiros largos, Pepo venía a recibir, metía como tercer central en muchas jugadas en inicio de balón a Pablo, al portero, que tiene un magnífico pie para jugar en corto, pero tiene un excelente pie para desplazar el largo en diagonal. Y esto provocaba que el Badajoz la presión la hiciera mal y a destiempo. Y eso, los saltos eran erróneos. La aparición de Pablo entre centrales le complicaba mucho al equipo de Ávila, cosa que jugador en la base de la jugada para crear esa superioridad. Un equipo que, como hemos dicho, tira los laterales largos, suben sin balón y allí se juntan con el interior y con el extremo y buscan superioridad de 3 contra 2 o de 2 contra 1. En la salida del balón igual, buscan superioridad con el central, el interior y el medio centro, o con el portero, el central y el medio centro. Siempre buscan una superioridad de 3 para 2 con un jugador en la base del partido. Y eso el Badajoz le costó un mundo leerlo. Le costó un mundo leerlo. Es raro porque yo creo que esto lo tendrían que tener visto de sobra, ¿no? Y bueno, pues le costó un mundo leerlo y eso hizo que la primera media hora el Cuarte fuera dueño y señor de la situación. Un Cuarte que con Jorge por la derecha, más abierto que cerrado, aunque es verdad que Roberto, que también subía, a veces los laterales entraban por dentro, otras veces entraban por fuera. Vimos muchas veces por fuera a Jorge. Pata estuvo muy descuidado con él porque lo seguía muy de lejos
y Jorge controlaba y le hacía la vida imposible a Pata porque se iba. Hubo incluso una jugada que dejó pasar la pelota, Pata pasó de largo y se fue solo y pudo costar cara. Entonces, el Cuarte llegaba muy bien por el lado derecho con Jorge, por el lado izquierdo llegaba muy bien con Villoslada y con Iván Vera, apareciendo, como decíamos, Pepo en el centro. El trabajo de Jesús y de Peralta entre líneas era muy bueno, tanto en la recuperación como en la circulación de balón. De hecho, llega el gol en el minuto 9 en un balón que salen de atrás, se la dan a Villoslada, Villoslada aguanta la pelota, le dobla Vera, Villoslada en vez de darse la Vera se viene hacia adentro, hace una pared con Jesús y este lo pone delante de Tienza y Villoslada con un tiro raso y bien colocado bate a Tienza y le supera, ¿no? Y se pone con 0-1 por delante con total merecimiento, porque en esos momentos el Cuarte, además que había un equipo en el Nuevo Ibero y era el Cuarte, que sabía lo que estaba jugando, cómo estaba jugando y dónde tenía que jugar. El Badajoz estaba fuera completamente del partido. No había salido al partido como nosotros esperábamos, no había aparecido ese Badajoz que nosotros esperábamos y el partido lo tenía controlado el Cuarte. Así fue caminando el partido durante los primeros 20 minutos. Hubo otra llegada también por el lado izquierdo que Villoslada ganaba la línea de fondo con mucha facilidad, metió la pelota atrás, el balón lo sacó Tienza a duras penas, le cayó a Jorge y Jorge remató y menos mal que lo tiró al cuerpo de Tienza y se evitó que fuera el 0-2, pero como decimos, en esos primeros 20 minutos, casi hasta el culimbrí de la media hora, el Cuarte fue muy superior. El Badajoz nada más que salía con pelotazos largos. Hubo una jugada de Tienza en un balón largo que ganó Antonio Pavón por el lado izquierdo, que sacó el centro y Pablo bloqueó sin mucha dificultad. Eran pelotazos largos a una alegría, que hizo un trabajo descomunal ayer. Para mí fue el mejor jugador del Badajoz con diferencia. Jugando de espaldas, bajando todo lo que le mandaron. Le mandaban lavadoras, frigoríficos, las bajaba todas. Y encima hacía jugar a los jugadores de segunda línea. Sabíamos, yo lo dije en el informe, el Cuarte sufría mucho con los jugadores que entraban de segunda línea porque no le siguen la marca. El sistema de marcaje que tiene no le sigue la marca. Al estar los centrales tan abiertos, sufren mucho la llegada de los jugadores que entran en segunda línea. Alegría tuvo varias llegadas. Una jugada, creo recordar, que juega con Pavón, Pavón abre con Bermúdez, Bermúdez ve llegar a Borja Domingo, se la da, Borja Domingo tarda un poco en reaccionar y en pegarlas, la saca un defensa y el rebote le cae a Bermúdez, que larga otro tallazo y sale por encima del larguero, Pero el Badajoz solo llegaba en esos pelotazos que Alegría conseguía bajar y conseguía que apareciera algún jugador de segunda línea. Es verdad que a partir del minuto, el Badajoz reacciona relativamente pronto, un balón parado nos dio lo que no nos estaba dando el fútbol. Un córner en una jugada, al final el balón llega a córner, lo saca Bermúdez, Gustavo se coloca fuera del área grande y rompe entrando desde atrás al segundo palo, atrás del todo. Allí, en el centro del área, el Badajoz había colocado 4 futbolistas, se peina la pelota, le llega a Gustavo al borde, al pico del área chica, un poquito más dentro, y desde allí larga un trayazo tremendo que sorprende a Pablo por el primer palo. Para mí es error del portero porque ese palo es suyo y por ahí no puede entrar la pelota nunca, pero sí es verdad que el castañazo de Gustavo era desde relativamente muy cerca y fue con mucha potencia y puso la igualada en el partido. Ahí tiene unos minutos el Cuarte, eso creo que fue minuto 15, minuto 16. De ahí del minuto 15 al 20 más o menos el Cuarte le entran un poco las dudas, sigue sacando el balón jugado con Pablo, apoyándose mucho en Pablo, apoyándose mucho en Pepo, pero es verdad que al Badajoz le da otro aire y parece que el Badajoz ya va a presionar un poco más arriba, intenta ajustar un poco más la presión, es verdad que siguen teniendo problemas y que el Cuarte sigue saliendo a la contra porque buscaban a Jorge Pérez en la derecha y buscaban a un Tapia que hizo un trabajo descomunal cayendo a una banda y a otra para sacar a los centrales de zona y hizo un trabajo descomunal para intentar que Jesús y Peralta llegaran desde atrás y ocuparan el espacio que él generaba. Y bueno, pues el partido parece que a partir del minuto 22, minuto 25 se estabilizó un poquito. Es verdad que ambos equipos intentaban tener la posesión, intentaban hacer circulaciones largas. Es verdad que el Badajoz ya se posicionó algo mejor en campo ya después del culimbrí. La verdad es que el Badajoz nota mucho que se lesiona Miranda. En minuto 30 Miranda se echa al suelo, una jugada allí en la banda izquierda, y en el culimbrí ya se echa al suelo y no puede seguir. Y entra Adri Moyano. Un Adri Moyano que ayer cumplió un muy buen partido. Muy bien en colocación, muy buena personalidad, ofreciéndose todo el rato, viniendo a recibir, no jugando solo en horizontal, sino jugando también en diagonal, buscando balones profundos, buscando pases para romper líneas.
ayer Adri Moyano estuvo muy bien, le faltó un pelín acercarse un poco a borde de área y pegarla. Hubo una vez que creo que la pegó y la pegó fuera, pero sí estuvo muy bien Adri Moyano ayer. Cogió el timón del equipo, suplió a un Miranda que en este equipo a día de hoy es vital y que no lo vamos a tener para el partido de vuelta, seguro, porque con lo que le pasó ayer no creo que esté para el partido de vuelta, sería una auténtica sorpresa que estuviera. Pero ayer Moyano cogió esos galones y la verdad es que suplió a un peso pesado y hizo un muy buen partido Adri Moyano, ¿no? Y como decimos, pues bueno, el partido ya se fue encaminando después del Culimbrí, pasado ya el minuto 30, fue donde ya el partido se fue encaminando. El Badajoz ya estaba más en campo del Cuarte, el Cuarte ya ahí tenía alguna duda más en la salida de balón, cometía algún error en la salida de balón. De hecho, hay un par de jugadas seguidas. Una de ellas es una arrancada de pata por el lado izquierdo que en contacta con Pavón, hace una pared y se mete hasta el lateral del área chica, casi línea de fondo. Y qué pena, porque si llega a ser 50 centímetros más para allá, era penalti. Le hacen una falta clarísima, esa falta la sacan en corto para Gustavo y Gustavo larga otro trayazo igual por donde había metido la primera pelota, pero ahí Pablo sí le responde muy bien y la echa a córner, ¿no? En el saque de ese córner es verdad que hay un rebote, que Borja se queda metido en fuera de juego, se sale, el balón va al centro del campo del Badajoz, vuelve al área del Cuarte el balón y le cae a Pavón, que la deja pasar, le cae a Bermúdez se la da a Borja, que estaba en el borde del área, y larga un trayazo y vuelve a aparecer Pablo con un paradón. Es verdad que hubiera valido de poco, porque el balón estaba anulado por fuera de juego porque le pitaron a Borja que venía del fuera de juego. Yo no entiendo muy bien esa jugada, porque Borja sale del fuera de juego y hasta que le llega el balón a Borja pasa un minuto. Y el balón llega al centro del campo del Badajoz, la coge el Cuarte, la recupera el Badajoz, vuelve al campo del Cuarte, no la tocan Pavón. O sea, que esa jugada yo creo que ahí la anularon. Y bueno, yo creo que no debían de haberla anulado, ¿no? El árbitro tampoco estuvo muy allá ayer, tampoco la verdad es que estuvo muy acertado el hombre. Sobre todo en falta estuvo un pelín anticasero, pero bueno, es lo de menos. La verdad es que en el primer tiempo el Cuarte fue muy superior al Badajoz, no es cuestión del árbitro. Y bueno, pues esas dos ocasiones se llegaron, el Cuarte seguía llegando y volvíamos, decía de nuevo, volvía a llegar a la línea de fondo Villolada, volvía a generar dudas, creaba superioridades en banda, metiendo un jugador más siempre, y eso pues bueno le hacía sufrir un poquito al Badajoz. Y se llegó al final pues con ese empate a 1 y con las sensaciones de que el Cuarte nos había pegado un buen meneo en el primer tiempo. Por lo menos yo me fui con esa sensación, no sé cómo serían ustedes, pero yo me fui con la sensación de que el Cuarte había tenido 25 minutos que nos había pegado un serio meneo, pero un serio meneo, con balón y sin balón, y en posicional, y en todo. Salida del descanso, Ávila mete a Galán por Calles. Es cierto que el Badajoz sale de manera diferente al inicio del segundo tiempo, sale presionando un poco más arriba, ya entienden que un punta tiene que ir sobre el portero, que Borja Domingo y otro media punta tienen que ir sobre los dos centrales y que lógicamente tiene que ir los dos extremos, tienen que cerrar los dos laterales, ¿no? Y el Badajoz parece que ajusta un poquito más el tema. Pero sí es cierto que en los primeros 20 minutos se juega a lo que quiere el Cuarte. El Cuarte vuelve a tener la pelota atrás, vuelve a meter a Pablo en tres centrales, vuelve a meter a Pepo en tres centrales, se hincha de tocar el balón atrás. El Badajoz, la verdad es que lo de la presión le dura 5 minutos o 6 minutos y cada vez estaba más lejos de la presión. Y esos primeros 20 minutos del segundo tiempo, el Cuarte vuelve a tener la pelota y se juega a lo que ellos quieren. Es cierto que tampoco hay muchas llegadas. Creo que hay una llegada por la derecha. En el minuto 60, Javier Álamo mete a Marco y hay una llegada por el lado derecho. Y hay un centro que saca Lolo allí en el área que pudo haber creado problemas, pero lo saca Lolo. Y bueno, pues esos primeros 20 minutos, pues la verdad es que el Cuarte pues sí se juega a lo que ellos quieren. A partir del minuto 30, pues el partido entra en otra dinámica completamente diferente, ¿no? El Cuarte ya había metido en el campo a Tena, lógicamente el Cuarte empieza a notar el esfuerzo, empieza a notar los pasos de los minutos y el Cuarte pues empieza a jugar su partido. Ahora me caigo aquí, ahora me levanto allí, ahora me vuelvo a caer allí, ahora me vuelvo a levantar aquí, un tío al suelo, otro tío se levanta, e intenta ir pasando el tiempo. La verdad es que el Badajoz mete los cambios de Bravo y mete a Bravo y a Manu para buscar algo diferente. Manu nada más entrar hace una arrancada que encara, lo que pasa que es verdad que se mete hacia adentro, tiene el vicio de meterse mucho hacia adentro. Bravo juega a lo que juega
y de hecho luego fue definitorio en el gol que nos da la ventaja en la eliminatoria. Pero el Badajoz cambia. El Badajoz ya presiona más en campo del Cuarte. Es verdad que bajan a Bermúdez con Moyano. Bermúdez empieza a entrar más en contacto con el balón, que la verdad es que no había aparecido prácticamente en todo el partido Bermúdez, quitando en el córner aquel que tira en el primer gol. Pavón tampoco había estado muy acertado, ni muy allá, que fue cambiado. Bueno, pues salió Pablo por él. Y bueno, pues el Badajoz se entra ya en el campo del Cuarte. Ya ese último cuarto de hora, el Badajoz tiene como más presencia en campo del Cuarte, ¿no? Y de hecho, en ese último cuarto de hora, el Cuarte se dedica más a perder tiempo que a jugar al fútbol. Y el Badajoz se dedica a generar ocasiones que las tuvo de todos los colores. Porque la primera llega Bravo, en un balón que entra Bravo en un balón dentro del área, que le pegan un agarrón descomunal, que si se llega a dejar caer yo creo que es penalti, pero tira y es Pablo el que se la saca con el pie abajo. Luego hay otra llegada, igual, hay otra llegada que, bueno, y luego llega el gol, poco a renglón seguido de lo de Bravo, Moyano el que roba una pelota en el centro del campo, busca un balón en largo, Manuel de cabeza se la cede a Alegría, Alegría se enfrenta con Raúl Sánchez, que había entrado por Ramí, que se retiró con calambres, lo encara, se va dentro del área de él y saca el balón al corazón del área chica, al borde del área chica, y allí aparece Bravo, que con la pierna derecha cambia el balón de sentido para mandarlo al palo derecho de Pablo y poner por delante al Badajoz y poner patas arriba el nuevo vivero, ¿no? Y en ese tramo final de descuento, porque eso ya fue en el minuto 93, de renglón seguido una pelota que roba a Lolo, le mete un balón largo a Alex Alegría, que está a punto de cerrar su magnífico partido con un gol que no termina en gol la jugada. Es verdad que resbala el central, Alex Alegría se encara la pelota con la izquierda y tarda demasiado en golpear la pelota a puerta. Y le da tiempo al repliegue, al defensa del Cuarte, que yo no sé exactamente con qué saca la pelota, pero la saca ya cuando el balón se encaminaba, ya superaba a Pablo y se encaminaba hacia la portería, y era el 3-1 que hubiera sido una ventaja quizás demasiado excesiva para lo que se había visto durante el partido, pero bueno, que hubiera sido una ventaja muy buena para el Club Deportivo Badajoz, ¿no? De hecho, luego hay otra jugada, renglón seguido antes del parón donde la bengalita, hay otra jugada de Manuel, que no ve Alegría en el segundo palo, que de haberlo visto y haber metido el balón allí, punteado el balón allí, Alegría hubiera hecho el gol. Y es Manuel el que vuelve a entrar hacia adentro y se vuelve a equivocar, porque la jugada pedía salir hacia afuera, él intenta buscarse su pierna buena y la verdad es que la jugada no acaba en nada, ¿no? Luego llega ese córner después de esa jugada de Manuel y ese córner aparece lo de la bengala, está el partido parado 10 minutos, corta el ritmo de un Badajoz que tenía en ese momento acogotado al Cuarte metido en su campo y bueno, pues ya queda poco más porque salen del parón, sacan el córner y el partido se acaba, ¿no? Partido que se llega al final con 2-1, una ventaja, como decimos, y decía yo en el gol de Bravo, cuéntame cómo pasó, porque es inexplicable en muchas fases del partido cómo el Badajoz pudo llevarse ese partido, pero el Badajoz de Ávila vuelve a demostrar esa capacidad de remontar partidos que tiene, que no da un partido por perdido nunca, que no se entrega nunca y que normalmente con un cuarto de hora o 20 minutos buenos, pues muchas veces le vale por el golpeo que tiene arriba, ¿no? Ayer hace 2 goles en 5 ocasiones, podemos contar la de Gustavo 6 y la del primer tiempo, y bueno, el Cuarte la verdad es que sí, tuvo mucho balón, llegó muchas veces, Tena tiene una arrancada acabando el partido que le quita las pegatinas a Lolo y la saca atrás y está el Cuarte a punto de hacer el 1-2 antes de que llegara el 2-1 del Badajoz, pero el Cuarte le falta gol y eso pues ayer lo pagó en el vivero. Ayer un equipo como el Cuarte hubiera tenido un delantero centro, hubiera tenido un par de jugadores con gol y ayer seguramente se hubiera llevado el partido de calle. Se hubiera llevado el partido de calle. Pero bueno, al final cayó del lado del Badajoz, que va a Zaragoza, viajamos a Zaragoza con una ventaja mínima que obliga al Cuarte a ganar el partido por lo menos por un gol para obligar irnos a la prórroga y luego irnos a penaltis, ¿no? Vamos a ver qué pasa allí en Zaragoza, en el campo del Cuarte, ¿no? Vamos a ver qué pasa allí en el Lobo. Yo tengo esperanzas de que el Badajoz allí también pueda ganar el partido. Tiene que salir a ganar el partido allí, tiene que ir a ganar el partido y yo creo que tiene capacidad para poder ganar el partido allí. No va a ser fácil porque el Cuarte allí aprieta más que unos zapatos nuevos. Allí hay que tener mucho cuidado con el balón parado, hay que tener mucho cuidado con no perder pelotas para las transiciones de ellos, porque ellos tienen mucha capacidad en casa. El día que empata, que pierden 0-1 con el Monzón, es verdad que pierden 0-1. El otro se queda con 9, es verdad también, pero tienen 4 o 5 ocasiones claras para haber dado la vuelta al partido, pero se encuentran con los postes y el larguero y no son capaces.
Y bueno, pues esperemos que pase lo mismo con nosotros, ¿no? Que no sean capaces de meter ningún gol, lo que significaría que nosotros hemos pasado la eliminatoria. Ya os digo que fácil no va a ser, no va a ser fácil. Pero bueno, vamos a ver qué puede plantearnos el Badajoz, qué decide Ávila sobre el tema de Miranda y qué decisión toma de qué jugador pueda jugar ahí en el centro del campo para suplir al bueno de Fran Miranda, ¿no? Vais a ver las imágenes, las grabé yo ayer en el Nuevo Vivero, son imágenes mías propias. Espero que os gusten, espero que estén bien y que os gusten. Y bueno, espero que os guste la crónica. Y nos vemos en Zaragoza. Nos vemos en Zaragoza. Yo ya tengo asegurado el partido en Zaragoza. Estoy pendiente de que me den la acreditación los del Cuarte. Está pedida desde el lunes pasado. De momento no me han contestado. Me imagino que lo harán, por lo menos por deferencia, decirme sí o no. Si me dicen que sí, yo encantado de recibir la acreditación. Me haría mucha ilusión estar acreditado allí en Cuarte. Y si me dicen que no, bueno, pues voy a ver el partido igual, o sea, porque ya tengo la entrada comprada, o sea, está más claro que el agua. Yo no me voy a quedar sin ver el partido. Así que nada, nos vemos en Cuarte a todos los que vayáis para allá. Muy buen viaje, es un viaje muy largo, mucho cuidado. Son 710 kilómetros, me parece que han dicho esta mañana. Para mí es un poquito más corto porque voy desde aquí, desde Madrid. Y lo dicho, nos vemos en la próxima crónica. Chau, chau.